El cóndor y el avestruz. En tiempos antiguos, el avestruz volaba como el cóndor, pues los dos eran muy amigos y ambos cazaban animales y comían juntos. Un día cazaron una vicuña y antes de empezar a comer, el cóndor dio un pedacito de carne a la Pachamama, porque ella produce toda la comida. El cóndor dijo a su amigo: «Tú no das nada a la Pachamama, ella es la que nos da toda la comida». El avestruz contestó: ¿acaso la Pachamama cazó por nosotros? Nosotros cazamos con nuestro esfuerzo. Después de comer, se pusieron a dormir un rato. El avestruz, despertando del sueño, le dijo al cóndor: «Amigo cóndor, vamos a cazar, desperté con hambre». Entonces emprendió el vuelo y se fue. El avestruz no pudo volar, que al volar un poquito se golpeaba en el suelo. «¿Qué me pasa? No puedo volar». Diciendo así gritaba. De repente se escucha una voz: «Hijo, mal agradecido, es la Pachamama la que produce toda la comida. De aquí en adelante no volarás jamás». Fue así entonces. El avestruz no pudo volar hasta hoy. Enseñanza: todo lo que uno obtiene se debe compartir con la Pachamama y nuestro prójimo. No hay que ser egoísta o mezquino.